Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy es un día muy especial porque me dispongo a comenzar la revisión de esta cámara que me ha enviado iThicker, que es la iThicker IG600. Me hace mucha ilusión probarla por varios motivos. El primero de ellos, que la otra cámara que probé, la IG400, me causó una sensación muy buena. Creo que podría ser una marca que está haciendo las cosas bien. Y en segundo lugar, porque es una cámara de tecnología dual sensor, que tiene, como otras muchas que hemos revisado en el canal, tiene lente diferenciada para el día y para la noche. Aquí podéis ver las dos lentes, una para el día y otra para la noche. También podéis observar que es otra cámara que tiene tres lentes Fresnel en el sistema de detección, una lente Fresnel principal y dos laterales que harían de prealerta y aumentarían en teoría la velocidad y la agilidad en la detección. Es una cámara que también se especifica como de brillo bajo, de low glow, aunque de luz visible, de dos LED de gran potencia de 850 nanómetros, que estarían en este panel, que como digo, se especifica como de bajo brillo. El aparato llevaría montados unos sensores de la marca Sony, al igual que sucede, por ejemplo, con los últimos modelos de Campark. De hecho, esta cámara tiene un parecido sorprendente con la TC06 de la marca Campark, al menos en lo que es el exterior. En la caja, además de la cámara y de un manual de instrucciones bastante completo, también nos viene un cajón lateral con los típicos accesorios que son la correa de colocación a árboles, el cable USB, la clásica montura para poner, por ejemplo, en una pared o en una cerca de manera fija, y también un juego de 4 pilas, que bueno, aunque es verdad que la cámara tiene capacidad para 8 y podrían haber metido 8 pilas en lugar de 4, pero es cierto que con ese juego de 4 pilas y la tarjeta que nos viene insertada de 32 gigas, de estas de tamaño completo, pues nos daría ya para colocar la cámara directamente en el monte según la sacamos de la caja, aparte del ahorro que supone las 4 pilas y la tarjeta, por supuesto. Me hace mucha ilusión probar esta cámara, tengo que confesároslo. Es una cámara que, aparte de tener un aspecto realmente formidable, porque es bastante compacta, es de pequeño tamaño, el camuflaje creo que es muy eficaz, me gusta mucho, y sobre todo porque esta tecnología de doble lente, que la hemos visto en otros muchos aparatos, en este caso en las instrucciones se hace especial hincapié en la capacidad para generar vídeos y fotografías con color en situaciones lumínicas muy bajas. De hecho, nos aporta una tabla aportando los lúmenes por metro cuadrado y divide pues, las 24 horas en día completo, que serían 10.000 lúmenes por metro cuadrado, día cubierto, día muy nublado, y luego establece sobre todo dos apartados que serían el crepúsculo inicial y el crepúsculo profundo, es decir, cuando ya es muy cercano a la noche, que estaría esto entre 1 y 10 lúmenes por metro cuadrado, y donde se asegura que la cámara es capaz de generar vídeos y fotografías con color. Y esto principalmente es una de las cosas que más interés tengo en comprobar en el desempeño del aparato en el monte. Bien, voy a pasar a detallar algunos aspectos sobre la cámara antes de pasar ya a lo que es la imagen y el sonido o las funciones de detección, algunos aspectos de la cámara relevantes que conviene conocer. La cámara admite tarjetas SD de tamaño completo de hasta 256 gigas y el fabricante recomienda que sean de clase 10 o superior y velocidad U3. Seguramente sabéis que la velocidad U3 nos garantiza una velocidad de escritura de los datos en la tarjeta de al menos 30 megabytes por segundo, lo que sin duda está pensado para la grabación de vídeos en resoluciones altas, sobre todo 2K y 4K. En el menú tenemos dos opciones que normalmente las cámaras nos suelen ofrecer solamente una de ellas, pero en este caso tenemos las dos. La primera se llama Loop Recording, en español sería grabación en bucle, que quiere decir que cuando la tarjeta SD está llena de información y la cámara quiere grabar un vídeo o una fotografía nuevos, pues lo que hace es que esta nueva información va a ocupar el espacio de la antigua. Es decir, que para grabar, por ejemplo, un corzo que pasa por delante de la cámara, pues si no tiene espacio en tarjeta, lo que va a hacer es borrar el primer vídeo que teníamos, que a lo mejor era de un oso. Así que a mí normalmente esta opción pues realmente no me parece interesante y creo que debe estar pensada más bien para temas de seguridad.
Y la segunda opción, que yo sí que suelo tenerla activada en los modelos en los que se ofrece, y aquí se llama Auto Extend Length, que quiere decir duración del vídeo autoextendida, que quiere decir que en tanto en cuanto los sensores piroeléctricos detecten movimiento delante de la cámara, pues aunque nosotros hayamos fijado una duración al vídeo, el vídeo se va a continuar grabando. Y eso nos permite a veces no perdernos cosas que hacen los animales que de otra manera las perderíamos porque se acabaría la duración fijada del vídeo. Es decir, que pues, si por ejemplo hemos fijado una duración de 40 segundos y tenemos una piara de jabalís delante de la cámara moviéndose, pues la cámara seguiría grabando vídeo, eso sí, hasta los 3 minutos que tenemos de tope de duración de los vídeos. A veces algunos seguidores del canal me comentan, me dicen que, oye, a mí es que no me funciona bien esto del vídeo inteligente porque aunque siga viendo un animal se corta. Pero tenéis que pensar que el movimiento que detectan los sensores piroeléctricos para prolongar la duración del vídeo tiene que ser un movimiento ostensible, semejante, para que me entendáis, al que provocó la activación de la cámara. Es decir, que por ejemplo una paloma torcaz a 5 metros bebiendo en una baña, pues lo más seguro es que no active esta función de autoextendido del vídeo, o un corzo masticando hierba a 4 metros tampoco. Luego, en lo que se refiere al consumo de energía, al consumo de batería, pues tenemos una opción bastante inteligente, que no es tan útil a lo mejor como en las cámaras que disponen de panel solar, pero que a mí me sigue pareciendo útil, y que aquí se llama Low Battery at Night, que quiere decir qué hace la cámara cuando tiene poca batería. Y una de las opciones es No IR LED, es decir, grabar vídeos y tomar fotografías sin utilizar el panel de los LED, con lo cual obtendremos pues, vídeos y fotografías muy oscuros o prácticamente negros, lo cual en la mayoría de las ocasiones no va a tener mucho sentido. Y la otra opción es no grabar. Y a mí esto me parece muy interesante porque, por ejemplo, imaginaros, colocamos una cámara en el monte con sus 8 pilas y llega un momento al cabo de, por ejemplo, de un mes y medio que la batería empieza a estar muy baja. Pues con esta opción activada, la de no grabar, la cámara seguiría grabando seguramente muchísimos vídeos diurnos sin iluminación del panel de los LED, y a lo mejor pues podríamos estar, quién sabe, 2 o 3 meses más grabando vídeos, eso sí, no de los nocturnos, sino de los diurnos. Yo creo que la opción es realmente muy interesante. El aparato se puede programar de manera horaria con 2 franjas diferentes de activación, lo que nos permite ser pues, muy precisos a la hora de perseguir los objetivos que buscamos. Creo que este aspecto de la programación horaria es algo que la mayoría de los aficionados al fototrampeo ya consideran como indispensable. Y para cerrar este apartado, pues deciros que la cámara se puede controlar de manera remota mediante la utilización de una app. En este caso, como la cámara no es de las que tiene la pantalla frontal, pues sí nos va a ser muy útil esta aplicación para lograr el encuadre exactamente que queremos. O también para, sin tocar la cámara para nada, modificar cualquiera de los ajustes del menú. Bien, creo que ya tenemos un plano general sobre la cámara. Además habéis podido observar algunas muestras tanto de vídeo como de fotografía obtenidos con ella. Y quizás ha llegado el momento de pasar al apartado final de conclusiones y valoración personal. He decidido voluntariamente pasar por encima del apartado numérico de especificaciones técnicas del fabricante en lo respectivo a megapíxel, a resoluciones, al alcance de iluminación del panel de los LED, rapidez en la detección, etc. No obstante, si estáis interesados o tenéis curiosidad en alguno de ellos, ahí tenéis debajo la caja de comentarios y con mucho gusto responderé a cualquier duda que tengáis. Por otra parte, os recuerdo que si el vídeo os está resultando interesante o simplemente agradable, pues podéis considerar la posibilidad de dar un like o de suscribiros al canal. Y si no, pues bueno, intentaré ganármelo para el próximo contenido.
Voy a empezar por los aspectos que más me han gustado de esta cámara. Y en primer lugar me ha parecido un aparato competente en la detección. Además, cuando estamos operando en el modo foto más vídeo, he observado que cuando termina de realizar la serie de fotografías, pues se recupera bastante rápidamente y se pone a realizar el vídeo. Es una cosa que me ha gustado. En segundo lugar, me agrada el diseño, me parece eficaz a la hora de ser discreta y de ocultarla en el monte, porque tiene unas tonalidades verdes con un poquito de relieve, así tonos oscuros. En tercer lugar, la cámara me ha parecido que tiene un buen sellado, porque la he estado probando este mes, que ha llovido bastante, y no he tenido ningún tipo de problema de condensación interna, aunque la verdad es que quizás esta época del año no es tampoco la más exigente en este aspecto. Y también me gusta la pantalla de programación y visualización de 2,4 pulgadas, que bueno, te permite hacer estas tareas con comodidad y observando bien, por ejemplo, el material que vamos recogiendo. Aunque como sabéis, a mí me gustaría más que estuviese colocada en este lado derecho de la cámara y que por lo tanto tuviera la misma orientación que la óptica y nos ayudase mucho más en las tareas de encuadre. Pero en cualquier caso tiene una buena pantalla de programación. Y pasando a los aspectos que me han gustado un poco menos o en los que veo mayor margen de mejora, en primer lugar, pese a que es una cámara con tecnología dual sensor de doble lente y que por lo tanto estaría diseñada para optimizar en calidad los resultados tanto de las tomas diurnas como de las nocturnas, pues yo no he apreciado una especial diferencia de calidad con respecto a lo que nos daba su hermana de marca, la IG400. Incluso podría decir más, en el apartado nocturno, en las imágenes, fotografía y vídeo obtenidas con la iluminación artificial del panel de los LED, a mí quizás me ha resultado más convincente o mucho más convincente el resultado de la IG400. En cuanto a las situaciones lumínicas límite, de las que hablábamos bastante al principio del vídeo, y que el fabricante parece que hace especial hincapié, esa capacidad de generar vídeos y fotografías con color durante más tiempo, pues bueno, a mí el resultado no me ha parecido especialmente convincente. Creo que la cámara hace como casi todas las cámaras, ante una bajada de luz ambiental, pues genera vídeos subiendo la sensibilidad ISO, lo que provoca una lógica pérdida de calidad. Creo que la idea es buena, creo que trabajar en esa dirección de darnos cada vez más imágenes con color en situaciones lumínicas bajas es buena, pero quizás necesita un poquito más de evolución. Y en lo respectivo al sonido, pues creo que en las muestras que os he aportado, quizás os habéis dado cuenta que la señal es baja y que el sonido quizás es mejor el de la IG400, cosa que resulta llamativa cuando esta es la superior en gama. Y nada más, dándoos las gracias por vuestra atención, os emplazo al próximo vídeo y me despido de vosotros. Hasta luego. Aquí. ¿Ves? Aquí. Ahí está.